En el presente video describiremos las funciones, mecanismo de absorción, metabolismo, entre otras características del hierro. El hierro es un elemento fundamental para todos los seres vivos, a pesar de encontrarse en concentraciones tan pequeñas. Es un elemento clave en el metabolismo de todos los seres vivos, forma parte fundamental de muchas proteínas y enzimas, y por la concentración en que se encuentra en el ser humano, es considerado un oligoelemento, y sin embargo es fundamental, como veremos más adelante. El hierro cumple funciones muy importantes como son el almacenaje y el transporte de oxígeno, actúa como transportador de electrones y en el metabolismo energético, cumple funciones de antioxidante y a su vez interviene en la síntesis del ácido desoxirribonucleico o ADN. El hierro se encuentra formando parte del grupo Heme, que a su vez se encuentra en muchas moléculas de importancia biológica como son la hemoglobina y la mioglobina, las que van a participar almacenando y transportando el oxígeno. Por ejemplo, la hemoglobina es la principal proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y representa cerca del 75% del hierro en nuestro organismo. La hemoglobina interviene en el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta el resto del cuerpo por su gran capacidad de fijarse al oxígeno. Además, puede liberar ese oxígeno según sea necesario a través de la circulación en los diversos tejidos. Mientras que la mioglobina, que es una molécula muy semejante a la hemoglobina, actúa almacenando y transportando oxígeno en las células musculares y ayuda a igualar el suministro y la demanda de oxígeno en los músculos que están en actividad. Por otra parte, existen otros compuestos, como son los citocromos, que también contienen el grupo Heme y tienen una participación muy importante en el transporte de electrones a nivel de la mitocondria. Por esa razón, los citocromos son fundamentales en el proceso energético a nivel celular. Los citocromos sirven como transportadores de electrones durante la generación o síntesis de ATP, que es la molécula fundamental que almacena energía en nuestro organismo. Algunos tipos de citocromos intervienen en procesos de detoxificación y el metabolismo de drogas y de compuestos contaminantes. Existen, por otro lado, otras enzimas que también contienen hierro, pero no el grupo Heme, como son la NAD-deshidrogenasa y la succinato-deshidrogenasa. Igualmente intervienen en nuestro metabolismo energético. El hierro actúa también con función antioxidante, formando parte de las catalasas y de las peroxidasas, enzimas que contienen en su composición el grupo Heme, las cuales se encargarán de proteger a nuestras células de la acumulación del peróxido de hidrógeno, una especie muy reactiva del oxígeno, y la que es potencialmente dañina para nuestras células. Y durante su reacción, esas enzimas convertirán al peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Un ejemplo de este proceso ocurre en nuestro sistema inmunológico, donde algunos glóbulos blancos ingieren a bacterias y las exponen a esas enzimas catalasas y peroxidasas con la finalidad de eliminarlas. El hierro también participa en la síntesis del ADN, debido a que la enzima ribonucleótido reductasa es dependiente del hierro y es necesaria para la síntesis del ácido desoxirribonucleico. Por eso consideramos que el hierro es necesario para una serie de procesos vitales, como son el crecimiento, la reproducción y el sistema inmunitario. La absorción y el metabolismo del hierro puede observarse en el siguiente esquema que paso a describir. El hierro se absorbe en el duodeno entre el 5 al 15% del que proviene de los alimentos, y esta absorción va a verse favorecida por un medio ácido proporcionado por el jugo gástrico y también por el ácido ascórbico proveniente de los frutos cítricos. Pero la absorción puede verse afectada por la presencia de sangrados y de sustancias como el ácido tánico, fítico y fosfórico que son propios de los cereales. Y dichas sustancias van a producir sales insolubles, las que van a ser eliminadas mediante las heces, y de esa manera disminuirá la absorción del hierro. Para que el hierro pueda absorberse mejor, debe de estar en su estado ferroso, es decir, como hierro más 2, y esto se logra en presencia de un medio ácido. Y al llegar al plasma, cambia a su estado férrico,
es decir, hierro más 3, donde va a poder unirse a una proteína transportadora de hierro denominada transferrina, la cual transportará el hierro hasta el hígado, donde va a poder ser almacenada en forma de ferritina y hemosiderina, ambos compuestos derivados de la hemoglobina, y van a ser las formas de almacenar el hierro. Y es así que en el hígado puede almacenarse hasta el 30% del hierro. También podrá almacenarse en el vaso, donde se almacena aproximadamente el 40% del hierro, y en la médula ósea, donde se deposita aproximadamente el 30% de ese elemento. Y de allí derivará en la producción de los eritrocitos y su componente principal, que es la hemoglobina. El hierro también puede encontrarse en componentes celulares como las mitocondrias, donde actúa como un cofactor de la enzima citocromo oxidasa, la cual participa en la cadena transportadora de electrones. También va a actuar como un cofactor de la reacción catalizada por la enzima catalasa durante la descomposición del peróxido de hidrógeno. La absorción del hierro puede verse afectada por la interacción con algunos otros nutrientes, como por ejemplo la presencia de vitamina A. La deficiencia de la vitamina A puede aumentar la aparición de la anemia ferropénica, que escribiremos más adelante. Y es así que una dieta suplementada con vitamina A ha probado ser beneficiosa para disminuir los síntomas de la anemia ferropénica. Y la combinación de vitamina A y el hierro parece aliviar de una manera adecuada la anemia, que al tratarla, ya sea con dietas solo con vitamina A o solo con hierro. Por otro lado, respecto al cobre, se considera que un estado nutricional adecuado de este elemento va a ser fundamental para el buen metabolismo del hierro y la formación de glóbulos rojos. Además, la anemia es un signo de la deficiencia del cobre. Igualmente, hay una relación entre el calcio y el hierro. Por ejemplo, cuando se consume el calcio y el hierro en una misma comida, el calcio disminuye la absorción del hierro. Por eso se considera que no deben de ser ingeridos juntos. Además, tenemos que considerar que la deficiencia por hierro es una de las más comunes deficiencias nutricionales a nivel mundial. Este proceso se va a conocer como anemia, mientras que el nivel de deficiencia de hierro más severa va a ser conocida como anemia ferropénica. Y esa anemia aparecerá cuando no existe el suficiente hierro para la formación de los glóbulos rojos, y esa anemia se puede caracterizar por ser microcítica, es decir, la presencia de glóbulos rojos más pequeños de lo normal, e hipocrómica, cuando existe una cantidad mucho menor de la hemoglobina. Y en esa etapa de la deficiencia del hierro, los síntomas pueden ser el resultado de un aporte insuficiente de oxígeno, como del mal funcionamiento de las enzimas que son dependientes del mismo hierro. Y la mayoría de los síntomas por la deficiencia del hierro están asociados a la anemia, y entre los cuales podemos encontrar la presencia de fatiga, un ritmo cardíaco muy acelerado, palpitaciones y una respiración acelerada al hacer algún esfuerzo físico. La deficiencia del hierro perjudica el desempeño atlético y la capacidad de trabajo físico en varias formas. Por ejemplo, en la anemia ferropénica, el menor contenido de hemoglobina en los glóbulos rojos va a resultar en una menor entrega de oxígeno a los tejidos activos, y así los niveles disminuidos de mioglobina en las células musculares. Recordemos que la mioglobina es una proteína muscular muy semejante a la hemoglobina, va a limitar la cantidad de oxígeno entregado a la mitocondria para que pueda realizar el metabolismo oxidativo. De la misma manera, la disminución del hierro también ocasiona la disminución de la capacidad oxidativa del músculo, al disminuir el contenido de citocromos mitocondriales y de otras proteínas dependientes del hierro que van a participar en el transporte de electrones y en la síntesis del ATP. Y la producción de ácido láctico también va a aumentar durante la deficiencia del hierro, y la acumulación del ácido láctico en forma de cristales en los músculos va a dar la sensación de calambres, y el individuo tendrá una menor capacidad o habilidad para mantener la temperatura corporal ante la exposición al frío. Y la deficiencia del hierro va a hacerse más evidente en ciertas poblaciones, como por ejemplo en niños entre los 6 meses y los 4 años de edad,
A consecuencia de los elevados requerimientos de hierro en este periodo de edad, por los altos índices de crecimiento, los adolescentes también pueden verse afectados por deficiencia de hierro, ya que es un periodo de crecimiento bastante rápido. Y en las mujeres adolescentes, la pérdida de sangre que acompaña a la menstruación va a aumentar las necesidades de hierro en este periodo. Por otro lado, las necesidades de hierro en las embarazadas también va a aumentar debido al incremento de la utilización del hierro por el feto y la placenta en desarrollo, como también por el aumento del volumen sanguíneo. Y en países en desarrollo pueden existir poblaciones con pérdidas crónicas de pequeñas cantidades de sangre, esto debido a la presencia de parásitos intestinales. Y finalmente, los vegetarianos son una población también susceptible de deficiencia de hierro, ya que el hierro de origen vegetal se absorbe menos eficientemente que el hierro de origen animal. Y si nos referimos a las fuentes del hierro, la cantidad de hierro de los alimentos y suplementos que se absorbe y utiliza por nuestro organismo va a depender del estado nutricional de hierro del individuo y a la vez si el hierro está en forma M o no M, ya que cada uno de ellos van a tener un mecanismo de absorción totalmente diferente. Esto a que el hierro no M se absorbe más rápidamente y va a verse menos afectado por otros factores dietéticos. Por ejemplo, si hablamos de fuentes de hierro M, vamos a tener que provienen principalmente de la hemoglobina y de la mioglobina de las carnes de distintos tipos, por ejemplo, carnes rojas, carnes de aves y carne de pescado. Mientras que las fuentes de hierro NOEM van a provenir de vegetales, de productos lácteos y de sales de hierro agregadas como suplementos a los diversos alimentos. Y en los siguientes videos continuaremos describiendo algunos elementos importantes en el metabolismo de nuestro organismo.